En el programa anterior mencionamos el Salmo 110:4 que dice: Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es este sacerdote en el orden de Melquisedec? Descubrámoslo en el programa de hoy con la maestra en Raíces Hebreas, Liliana Hunter. Bienvenidos una vez más a su programa Las Raíces Hebreas de nuestra fe cristiana. Saludamos desde México a Liliana Hunter. Bueno, un saludo muy cariñoso para todos. Muchas bendiciones. Liliana, ¿quién es este sacerdote en el orden de Melquisedec? Definitivamente hay una sola respuesta, Yeshua, sin duda alguna, pero vamos a explicarlo en este programa. Vamos a tratar de explicar por qué podemos afirmar sin duda alguna que Yeshua es el sacerdote en el orden de Melquisedec, y vamos a aprender algo que es muy hermoso a través de este sacerdocio que nos conecta dos épocas completamente diferentes en la palabra. Yo los invito a que pongan mucha atención a este tema porque es un tema en realidad impresionante cuando estudiamos ahora los últimos tiempos. Fíjense, Hebreos 5:1 nos dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Aquí empieza la palabra haciéndonos la comparación entre el sacerdocio de los hombres y el sacerdocio de Melquisedec, que es donde vamos a entrar a ver por qué es Yeshua ese sacerdote. Primero nos habla del sacerdocio, entonces del sacerdocio levítico, que había sido establecido en el principio cuando el pueblo de Israel ya fue sacado de Egipto. Pero nos sigue diciendo en el verso 5 que Cristo, Yeshua, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, que no fue él solo, sino que el Padre mismo le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, el sacerdocio de Melquisedec fue dado por el Eterno a Yeshua. Como dice el verso 6, así dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Yeshua, en los días de su carne, ofreciendo con ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, él padeció lo que aprendió por obediencia. Y en el verso 10 que nos dice que fue declarado por Dios mismo como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Entendamos esto desde el principio y va a ser mucho más claro qué significa ese sacerdocio. ¿Dónde encontramos la primera vez al sacerdote del orden de Melquisedec? En Génesis 13. Nosotros encontramos si ustedes, que los invito a que ustedes lean todo el capítulo, no tenemos el tiempo para hacerlo en este momento, pero si ustedes leen todo el capítulo 13, encontramos que Abraham, que se había venido con su sobrino Lot, se habían vuelto por la bendición de Dios inmensamente ricos y tenían que separarse porque eran muchos los ganados que tenían y debían tener cada uno su espacio para habitar. Entonces toman la decisión de separarse y Abraham se queda con Canaán, con la tierra de Canaán, y Lot escoge. Fíjense que esto es muy interesante para lo que vamos a aprender. El verso 10 de Génesis 13 nos dice acerca de la escogencia de Lot. Alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese el Eterno a Sodoma y a Gomorra. Él vio que esa tierra de la llanura del Jordán era la más hermosa y solo por la vista escogió Lot esta tierra. Así que
fíjense, la escogió, pero nos dice la misma palabra, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. ¿Esto por qué lo estoy tocando? Porque toca con este tiempo final que vamos a unir, como les digo. Al mismo tiempo que Lot escoge esa tierra, el Eterno le da a Abraham la promesa de la tierra prometida. En el verso 14, el Eterno le dice a Abraham, le dice, después de que se separó Lot, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, ahí viene la promesa de la tierra, de Jerusalén específicamente, que es el centro, como vamos a ver a continuación. Sigue en Génesis 14, sigue el relato, que sería, como les digo, muy interesante que lo lean. Sigue el relato y nos habla de todos los reyes de los alrededores, alrededor, se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. O sea, se juntaron en el área del Mar Muerto, se juntan todos esos reyes paganos. Pero cuando se hace el estudio completo, hoy no tenemos el tiempo, solo les voy a dar unos datos. Cuando se hace el estudio completo es muy interesante ver los nombres de estos reyes que se juntaron. Estos reyes, por ejemplo, encontramos que nos dice esto fue en los días de Amrafel, el rey de Sinar, de Arioc, el rey de Elazar, de Kedor Laomer, el rey de Elam, y de Tildad, que era el rey de los Goyim o el rey de los gentiles. Pero si nosotros nos vamos al hebreo, nosotros empezamos a encontrar algo muy interesante. Los nombres de estos reyes siempre tienen una traducción especial, significaban algo muy específico en hebreo. Fíjense este ejemplo. Amrafel, declarador de oscuridad. Él era el rey de Sinar. Él es el autor del código Hammurabi, el código de Babilonia. Era también llamado Nimrod, que ya sabemos que todo lo relacionado con Nimrod hemos escuchado como un falso ídolo, y que es un prototipo de Satanás, es un prototipo él mismo. Arioc, el que dice como un león, también estaba listo para atacar a Abraham, y de hecho ellos secuestran a Lot después de esta reunión. Kedorlaomer significa un puñado de gavillas, era el rey de Persia. Elam, que significa Dios es castigo, y el rey de los Goyim, que era el rey de los gentiles. Vera, que significa hijo del mal, o sea, todos. Chinab, que significa el que odia al Padre en el cielo. Zoar, que significa insignificante. Shemeber, que alas colocadas para asaltar al Eterno. Es decir, que nosotros estamos viendo que esos nombres corresponden, como en este tiempo final, al mundo entero posicionándose para pelear contra los hijos de Dios, contra todos los que hemos creído en el Dios de Israel. Si nosotros seguimos esta línea, nosotros vamos a entender el sacerdocio de Melquisedec de una manera muy hermosa, porque ellos se enfrentan, por ejemplo, allí nos habla de los gigantes, de los refaitas, nos está hablando de los nefilim, que recuerden que Yeshua, aparecen después, aparecen en el tiempo de Noé, y Yeshua nos dice que el último tiempo es como el tiempo de Noé. Es decir, en Génesis 13 y 14 se está haciendo como un anuncio profético de lo que sería y de lo que está haciendo, porque ya lo estamos viendo, el final de estos tiempos. Ellos tomaron toda la riqueza, todos estos reyes tomaron la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, que moraba allí con todos sus bienes. Entonces Abraham sale a pelear contra estos reyes para liberar a Lot,
y finalmente él los vence. Abraham salió, armó a los criados, dice los nacidos en la casa, 318, y siguió a los reyes hasta que cayó sobre ellos y pudo recobrar todos los bienes, y recobró también a las mujeres y la demás gente que ellos tenían secuestrada. Cuando Abraham viene de esa victoria que había obtenido sobre esos reyes, ¿quién aparece? Aparece Melquisedec, el rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, que sacó pan y vino. Esta figura que para nosotros es tan familiar, que es la figura de Yeshua, que tiene el pan y el vino en su mano como una señal de pacto, es definitivamente nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué aparece Yeshua en ese momento específicamente? La palabra nos dice que cuando se presentó Melquisedec, el rey de Salem, que en ese era el nombre antiguo para Jerusalén, lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó los enemigos en tu mano. Es decir, el mensaje que trae es: Abraham, usted pudo vencer estos reyes porque el Dios Altísimo estaba de su mano. Entonces, él sigue todo el diálogo con el rey de Sodoma, que le quiere dejar unos bienes a Abraham, pero Abraham le dice: yo no tomaré nada de ustedes. O sea, si nosotros resumimos esta historia nosotros vemos a Abraham como el padre de Israel, los reyes de la tierra como el mundo en esa guerra final, en ese tiempo final. Y con la ayuda del Eterno, Abraham gana la batalla y aparece el rey de justicia, que es Melquisedec. Ahora, él dice que acabamos de leer que Melquisedec era el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, el Cohen de El Elión, y sacó pan y vino. Entonces, Salem, ¿qué es? Era el nombre de Jerusalén, era el nombre antiguo para Jerusalén. Jerusalén, ¿qué significa? La ciudad de paz, es la ciudad del Eterno. Nosotros sabemos por la misma palabra que Jerusalén es la ciudad de donde en la que comenzó la piedra del fundamento, la creación misma del mundo. Es decir, el trono del Eterno está en Jerusalén. En segunda de Crónicas 6:4, por ejemplo, nos dice: a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, dice el Eterno. Así que Jerusalén es el punto importante. El sacerdote del orden de Melquisedec era rey ¿de dónde? De Jerusalén. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? La palabra nos está llevando en todo el contexto a entender que Jerusalén es la ciudad de Dios, es la ciudad es la principal que él había, recuerden que acaba de prometer la tierra a Abraham y a toda su descendencia, a todo el pueblo de Israel, que es nuestra tierra prometida. Y ya en ese momento Yeshua era el sumo sacerdote de Jerusalén, que se presenta delante de Abraham. Ahora, ¿desde cuándo eligió el Eterno a Jerusalén? Nos dice que desde la misma creación, nos lo dice Isaías 28:16. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. O sea, desde la fundación del mundo, Jerusalén fue escogida para ser esa piedra del fundamento. Alrededor de este tema, alrededor de este punto, es que se hace la creación completa. No es una casualidad que Israel se encuentre en el centro de la tierra, que Jerusalén esté en el centro de Israel y que el monte del templo sea precisamente el centro de Jerusalén. O sea, todo esto es por la voluntad del Eterno. Ahora, si nosotros volvemos al texto, encontramos al sacerdote de Melquisedec
celebrando con pan y vino. Cuando nosotros estudiamos la fiesta de Pesach, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que el sello del nuevo pacto se hizo a través del cuerpo y de la sangre, del pan y del vino que Yeshua en ese momento levantó, significando su propio sacrificio. Así que esa presentación del pan y del vino, que es un pacto que ha hecho Yeshua con nosotros lo vimos lo vimos directamente cuando él levantó la copa y presentó el pan, anunciando que ese era con lo que se iba a sellar el nuevo pacto, su propia carne y su propia sangre. Por eso nosotros podemos identificar a Yeshua desde el principio, desde ese primer sacerdote que aparece en Génesis. Recordemos que en la fiesta de Pesach aprendimos que 4 copas se toman: la copa de santificación, la del juicio, la de redención, que fue la copa que Yeshua señaló como su cuerpo y su sangre, y quedó pendiente una copa de alabanza que solamente él ya no la tomó, sino que nos dice a través del evangelio que él tomaría esa copa cuando volviera otra vez en su reino. Así que nosotros vamos a ver en el futuro, cuando Yeshua regrese, nosotros vamos a ver a Yeshua tomando esa copa de nuevo con nosotros. Ahora, volviendo al texto, por ejemplo, desde Génesis nos dice que él ministraba, que ese sacerdote de Melquisedec que se presentó, ministraba delante del Altísimo Elohim. Entonces, ¿qué quiere? Nosotros a dónde sabemos que está Yeshua en este momento. Está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Así que es una constante, no ha habido un cambio. Aunque en ese tiempo, claro, Yeshua no había venido, pero nosotros hemos aprendido que Yeshua está presente desde la misma creación. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros entendemos que Yeshua va a ser al mismo tiempo sacerdote y rey. ¿Dónde encontramos eso? En el Salmo 110. En el Salmo 110, cuando nos dice el verso 1, Yahweh dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando David. ¿A quién llama mi Señor? A Yeshua. Y dice que el Todopoderoso, el Señor, le dijo a mi Señor. Pareciera una redundancia, pero no, está hablando del Hijo de Yeshua. Y le dice: siéntate a mi diestra. Nosotros sabemos que Yeshua está sentado a la derecha del Padre. Dice que el pueblo se le ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. Nosotros hemos llegado voluntariamente a aceptar a Yeshua en nuestra vida. Dice que él vendrá a juzgar a las naciones. ¿Quién es el que viene? El que viene a juzgar las naciones precisamente es Yeshua. Pero ¿qué nos dice el verso 4? Que él es el sacerdote en el orden de Melquisedec. Así que fíjense, de Abraham viene un sacerdocio levítico y una dinastía de reyes, pero el sacerdote en el orden de Melquisedec es solo Yeshua. Muy importante entender que los sacerdotes en general tenían unas tareas específicas, tenían la tarea de enseñar al pueblo, tenían la tarea de llevar el tabernáculo, de armarlo y desarmarlo en el desierto. Pero importante entender esto: el Padre no quería que Israel tuviera un rey. Fueron ellos los que pidieron tener un rey. El Padre quería ser él mismo el rey de Israel. El Eterno les concede el tener un rey como en la tierra, y a ese rey le pone todas las condiciones, entre ellas que el rey tenía que escribir de su propia mano, tenía que escribir toda la Torá. ¿Para qué? Para que tuviera conocimiento del corazón del Eterno. Por eso entonces, si estas son el oficio del sacerdote, Yeshua cuando vino, ¿qué hizo? Nos enseñó
la palabra nos enseñó a separar lo santo de lo profano. Él hizo todo lo que hacían los sacerdotes, por ejemplo, sanando los leprosos, que era una función de los rituales que debían hacer. Y Yeshua fue proclamado como rey y sacerdote, mientras que en el mundo, digamos, humano, el rey no podía ocupar el puesto del sumo sacerdote. Yeshua así resume las dos funciones, como rey y como sumo sacerdote, porque Yeshua es la imagen visible del Padre. Él fue ungido por el Padre una vez que salió de las aguas. Recordemos que el Espíritu de Dios mismo vino sobre él. Ahora, Yeshua mostró su poder. Yeshua es el rey. Yeshua fue, inclusive el letrero que pusieron sobre su cabeza decía: Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, fue proclamado como rey. Y Hebreos mismo nos está diciendo a nosotros que él nos está diciendo que él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Si ustedes leen todo el texto, nos va a dar unas pautas que son muy importantes para nosotros confirmarlo. Yeshua entró por nosotros para siempre en el lugar santísimo, pero nos da cuando hace la relación Hebreos, el libro de Hebreos, con Génesis, con este texto que hemos tomado de Abraham, nos da una clave. Nos dice: Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia. Abraham le dio los diezmos y nos dice que ese rey de justicia no tenía padre, no tenía madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Si ven, el único que cumple este requisito del sacerdocio de Melquisedec es Yeshua. No tenía padre ni madre, porque él es la imagen visible de Elohim. No tiene principio de día ni fin de vida, porque es eterno, porque él es el mismo eterno. Es hecho semejante al Hijo de Dios, y porque es la palabra que fue enviada en la forma de un hombre para venir a rescatarnos. Así que esa descripción de Hebreos es clave para entender y para poder nosotros afirmar sin ningún problema que Yeshua es el sacerdote en el orden de Melquisedec, hecho fiador de un mejor pacto, porque los demás sacerdotes pecaban y morían, pero Yeshua es santo y viene para siempre. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Vienen las guerras, el mundo enfrentado contra el pueblo de Dios. ¿Quién aparece? El rey de justicia. Aparece Yeshua y viene aquí a reinar sobre la tierra como rey y como sacerdote. Por eso Isaías 12 termina diciéndonos que nos regocijemos y cantemos y tengamos toda la esperanza, porque la palabra del Eterno se cumple y nosotros tenemos un Dios que nos anunció el fin desde el principio. Bien, bien. Liliana, ¿qué tiene que ver el cristiano con el sacerdocio de Melquisedec? Eso es muy importante. Nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes, pero del sacerdocio humano. En Éxodo 19, por ejemplo, dice la palabra, dice: si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro y serán un reino de sacerdote y gente santa. En segunda de Pedro nos dice lo mismo: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. O sea, ¿qué hacía el sacerdote? Enseñaba a diferenciar lo bueno de lo malo. Nosotros tenemos esa función de llevar la palabra hasta lo último de la tierra, pero somos parte de ese sacerdocio humano. Es un error bastante serio decir que nosotros somos el sacerdocio de Melquisedec, porque Melquisedec, como acabamos de leer en la misma palabra, no tiene padre ni madre, es eterno, no tiene genealogía, y nosotros sí la tenemos. Nosotros no somos eternos, nosotros sí tenemos, y tenemos una naturaleza pecaminosa. En Apocalipsis 1:5 nos dice: Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Pero fíjese que no dice reyes en el orden de Melquisedec.
El orden de Melquisedec es eterno y nosotros no, es divino y nosotros somos hierba del campo, como nos dice la palabra. Así que tenemos que entender esto de una manera importante, porque no somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Ese es solo Yeshua, que es divino, que es la imagen del Padre, es la imagen visible del Elohim invisible. Bien, bien. Liliana, ¿cuál será la próxima fiesta que estudiaremos en el siguiente programa? Pues yo les recomiendo que estén muy pendientes del programa porque vamos a estudiar la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Ustedes van a descubrir una fiesta llena de promesas y de gozo para los que hemos conocido a Yeshua y hemos creído en él. Así que los invitamos a estar pendientes de la próxima, en el próximo programa. Excelente, muchas gracias Liliana. Shalom, shalom. Shalom para todos, muchas bendiciones a sus vidas. En nuestro próximo programa cerraremos el ciclo de estudio de las fiestas ordenadas por el Padre y veremos la fiesta de Sukkot o tabernáculos, que está directamente relacionado con nosotros, los que creemos en Yeshua como el Mesías. Shalom.